muchas personas optan por la automedicación. El 80% de personas, al menos alguna vez en su vida, se ha automedicado. Y siempre tenemos medicamentos extras en casa, se podría decir. A veces ni siquiera en un botiquín, sino porque a veces venimos del seguro o a veces nos recetaron de más, no completamos las dosis. Entonces sí me gustaría que podamos hablar qué pasa cuando nos automedicamos y después darle paso a los medicamentos según su función. Sí, lo que dices es bastante cierto y bastante preocupante también, porque la mayoría de personas, como tú bien lo has mencionado, tenemos medicamentos guardados en casa, de repente que nos han quedado de una consulta anterior, o de algún familiar, de algún hermano, primo. Es como que nos regalen los medicamentos. Ajá, claro, y no nos dan los medicamentos para que nos queden guardados, ¿no? Sino que lo que sucede es que a veces uno no cumple la dosis o las indicaciones todos los días que se han indicado, ¿no? Que eso pasa bastante con lo que son antibióticos. Por ejemplo, un antibiótico que te recetan cada 8 horas, 3 por día, entonces por 5 días, ¿no? Te van a dar tus 15 antibióticos, pero la mayoría de personas toman 2 días, 3 días nada más, y como ya se siente mejor, entonces deja de consumirlos, ¿no? Y los tiene guardados. Entonces, cuando posteriormente siente algún tipo de sintomatología que sea parecida, entonces opta por volver a consumirlos, ¿no? O es más, algunos hasta recomiendan recetan a sus familiares, a sus amigos, ¿no? Yo tomé esto, me hizo bien, toma, entonces como le han quedado, lo empieza a repartir, ¿no? Y eso es automedicarse, entonces es bastante peligroso porque no sabemos si a esa persona le va a hacer bien ese medicamento, ¿no? Vemos siempre medicamentos muy comunes, sobre todo para las personas que siempre están yendo, tienen un seguro salud, entonces siempre recetan paracetamol, amoxicilina y naproxeno, que es uno de los medicamentos más comunes que se pueden recibir, y siempre, incluso hay bromas respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿esos medicamentos para qué sirven? ¿Cómo se deberían utilizar correctamente? Porque siempre, al menos para una gripe, siempre pensamos, o al menos algún familiar nos recomienda, porque a veces no queremos gastar o no queremos ir a un médico, nos recomienda amoxicilina o paracetamol para la fiebre. Entonces, estos 3 medicamentos que te he mencionado, ¿para qué sirven? Bueno, comenzamos con el más conocido de todos, que es el paracetamol, ¿no? Como tú dices, el paracetamol es muy famoso, es objeto de memes en redes sociales, ¿no? A todos los médicos lo relacionan con el paracetamol, que es importante y es muy necesario en muchas enfermedades. Lo que sucede es que el paracetamol es un medicamento analgésico, antipirético. O sea, lo que va a hacer es calmar el dolor, por eso es analgésico, y antipirético significa que va a bajar la fiebre, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene un cuadro de un resfrío común, que está con dolor de cabeza, siente que le duelen hasta los ojos, o está con fiebres, entonces se le da paracetamol para bajar estos síntomas, ¿no? Para calmar los síntomas y así la persona pueda sentirse mejor. Lo que sucede con el paracetamol es que, si bien es cierto, es un medicamento que es necesario, no es que sea malo, pero como todo medicamento en exceso sí puede ser malo. O sea, el paracetamol, que todo el mundo lo conoce como un medicamento que es inofensivo, no es tan inofensivo si es que se utiliza con dosis altas, ¿no? Entonces podría conllevar, por ejemplo, a problemas hepáticos, ¿no? Entonces el paracetamol, que es un medicamento muy utilizado, que es muy bueno, en exceso sí podría causar daño, ¿no? Vamos con el siguiente medicamento, la amoxicilina, también, que es muy común. Ya vemos que siempre que nos enfermamos nos dan amoxicilina, o a veces incluso cuando tenemos alguna infección, se podría decir. Bueno, esto lo vas a explicar mejor tú. Entonces, ¿para qué la deberíamos usar? La amoxicilina, que es uno de los más recetados también, como tú dices, en el seguro, tanto en el MINSA como en el eSalud, se utiliza, es un antibiótico, se utiliza para tratar infecciones por bacterias, infecciones bacterianas, porque infecciones pueden ser por virus, por bacterias, por protozoarios, por un montón de microorganismos. Esa es una infección, pero el antibiótico, la amoxicilina, está dirigida a las infecciones bacterianas. Entonces, si una persona tiene una infección viral, como por ejemplo un resfrío, entonces el antibiótico no es necesario, ¿no? Porque está destinado para bacterias y no para virus. Pero la mayoría de personas, cuando tienen una infección o le duele la garganta, entonces asumen que es una infección bacteriana, ¿no? Entonces, como están acostumbrados de repente a que les den amoxicilina cuando quizás fue necesario, entonces suponen que les van a dar el mismo antibiótico, entonces o lo pueden consumir de lo que tienen en casa, ¿no?
Cuando te recetan antibióticos, como la amoxicilina, por ejemplo, es cuando hay una infección bacteriana, por ejemplo, en la garganta, que es uno de los más comunes, ¿no? Y se asocia generalmente con un antiinflamatorio que es el naproxeno, que es el que habías mencionado, ¿no? Pero lo que mencioné hace poco, la amoxicilina, como es un antibiótico, debe tomarse los días que se indican. O sea, si se recetara un antibiótico cualquiera, 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, se tiene que cumplir esa indicación, ¿no? Porque hay un tema que también me gustaría tratarlo de repente un poco más adelante acerca de lo que es la resistencia a los antibióticos. O sea, lo que sucede es que las bacterias, como son seres vivos, ellos se adaptan y con los años están aprendiendo a resistir a los antibióticos. Entonces, en unos años ya los antibióticos que usamos ya no van a hacer el mismo efecto, ¿no? Por eso es un tema que es bastante preocupante, que te lo he mencionado ahorita que tocamos el tema de la amoxicilina. ¿Qué otros medicamentos son comunes y para qué sirven? Siempre es bueno saber para qué sirven, pero aclarando que no hay que saber para qué sirve el medicamento para que uno empiece a tomarlo sin indicación, ¿no? Ni para que empiece a recomendarle a otras personas, no es para eso. Sino que creo yo que más importante de saber para qué sirve es saber para qué no sirve ese medicamento. Porque se ve, por ejemplo, en consultas, hemos hablado de la amoxicilina, del paracetamol, el naproxeno, por ejemplo, la dexametasona, que es un corticoide. La dexametasona es principalmente antiinflamatorio, ¿no? Se puede utilizar junto con otros corticoides para desinflamar, ¿no? O sea, los médicos indican para algún tipo de inflamación. Pero muchas personas piensan que la dexametasona sirve, por ejemplo, para curar la tos, porque de repente, en algún momento, su hijo de repente estuvo con una bronquitis o con alguna una infección que producía tos, y quizás junto con el medicamento, el antibiótico, de repente se le indicó dexametasona, quizás. Entonces, la persona se queda con la idea de que la dexametasona es para la tos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando su otro hijito tiene tos, le puede dar su jarabe, de repente de prednisona o de dexametasona, que es antiinflamatorio, y no le va a hacer efecto, ¿no? Porque, como digo, la dexametasona sirve para desinflamar, ¿no? Que puede ayudar, es verdad, pero no se indica. En toda persona con tos no se va a indicar esto, ¿no? Porque el efecto secundario de la dexametasona es que baja las defensas. Entonces, al bajar nuestras defensas, baja la inflamación, pero nos puede dejar vulnerables a que tengamos otra infección, ¿no? Por ejemplo. Otro medicamento es el dextrometorfano, también es muy utilizado. Es un medicamento que se utiliza bastante para la tos. Pero, por ejemplo, lo que hace el dextrometorfano es inhibir el centro de la tos. Nosotros, dentro de nuestro encéfalo, tenemos al bulbo raquídeo, que es el encargado de emitir ese reflejo, esas señales, para que nosotros produzcamos la tos. Que la tos es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. O sea, cuando nuestro cuerpo, nuestra vía respiratoria detecta algo que es extraño, tose, ¿para qué? Para eliminarlo, ¿no? Si tenemos tos, por ejemplo, tos seca, entonces el médico podría indicarte de repente el dextrometorfano, porque es tos seca, o sea, sin eliminar flema. Pero si tenemos tos con flema, entonces, y nosotros nos automedicamos y tomamos el dextrometorfano, lo que va a pasar es vamos a inhibir ese reflejo de la tos, o sea, ya no vamos a toser, pero ¿qué hacemos entonces con la flema que está acumulada? Entonces, el hecho de tomar ese jarabe que está indicado en caso de tos seca y lo utilizamos en tos con flema, entonces lo que no va a pasar es que al no poder toser, vamos a retener esa flema que se va a sobreinfectar y va a producir otras complicaciones, ¿no? Bueno, y creo que hay muchos más medicamentos por el que hablar, pero bueno, el tiempo es corto. Agradecerte que estés aquí. Yo creo que las personas que desean contactarte, seguirte en las redes para estar al tanto de la información que des, desde ya te comprometo en que en los comentarios puedas dejar tu contacto y puedan contactarte. Muchas gracias de verdad por estar acá. Estoy segura que las personas que nos han visto y las personas que van a ver fuera de tiempo les va a servir mucho la información que hemos estado hablando el día de hoy.